Hola, soy Roque Cantoya. Todos los miércoles en 15 minutos analizamos el tema económico más importante de la semana junto a Marco Vizcarra y Damián Umansky por FM Cristal en Rosario. Che, Roque, se habló mucho esta semana, en verdad se habla siempre, es algo que se repite cada vez que hay algún conflicto con el sector agropecuario, de la presión impositiva, el gobierno nacional y demás, pero vuelve de manera repetitiva la Argentina del granero del mundo, ¿no? Y la idea, que lo comentábamos ayer, tu idea para desarrollar hoy en el programa, es poder remontarnos a aquel tiempo. ¿Era tan bueno como se lo pinta? ¿Sobraban argentinos como sobran hoy, con una Argentina que solamente vende commodities o basa gran parte de su economía y el ingreso de dólares en eso? ¿Qué fue ese proceso? Y desarrollar un poquito para ver si lo podemos comparar ahora, ¿no? ¿Rinde la Argentina en el mundo o necesitamos un país industrial para incluir a todos? Dale. Como base, como para empezar a charlar, ¿no? Buenísimo. En primer lugar, todos los sectores sociales tienen idealizado una determinada proyecto político que le respondió de mejor manera a sus intereses, a sus valores, y les permitió también crecer socialmente. Esa nostalgia se traduce a veces en construir un imaginario de un determinado momento histórico y se busca trasladar las bondades de ese imaginario, de ese estado, hacia el resto de los sectores sociales. Uno de estos mitos construidos es el mito del granero del mundo, un proyecto político que se inicia con las primeras presidencias, las de Mitre de Sarmiento, y se consolida fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que se caracteriza por la inserción de Argentina en el mundo. Argentina crece notablemente, multiplica por 5 su Producto Bruto Interno, multiplica por 9 su población. Tenemos las grandes obras de infraestructura. Para que te dé una idea, pasamos de tener 700 kilómetros de vías férreas a 35.000. Claro. Tenemos la construcción de los puertos. Sí, Era el país de Latinoamérica con más cantidad de kilómetros de vía férrea. Sí. Y también un crecimiento, como te digo, de Producto Bruto Interno fenomenal, que nos lleva a estar en un proceso de lo que se denomina teóricamente de convergencia fuerte con los grandes países del mundo, con Estados Unidos y también con países emergentes como Canadá y como Australia, que tienen particularidades geográficas e históricas parecidas. A dos países hasta que hoy, cada vez que se debate esto, dice, bueno, Argentina en aquel momento tenía la chance de crecer tanto como Australia y Canadá. Hoy Australia y Canadá son dos países desarrollados y la Argentina sigue en la historia de siempre. Claro, entonces, ¿dónde pasó que se dio el quiebre? Algunos lo ubican más cerca de mitad de siglo, otros intentan corregir las expectativas, a veces distorsionadas, que había sobre qué era el granero del mundo y las posibilidades reales de crecimiento. Hay un artículo muy interesante de teóricos de la economía, del Ditela, Schiaffino es uno de ellos, que plantea algunas reversiones a esa historia. En primer lugar, ¿alcanza o no alcanza con los recursos naturales para poder crecer de manera sostenida? ¿Qué tan sólidas eran las bases de ese crecimiento económico? Y poniendo especial énfasis en el capital humano, ¿cuáles eran las bases sobre la cual se asentaba ese crecimiento? Argentina tenía el mismo Producto Bruto Interno que Estados Unidos, que Canadá, más que Australia, pero era un país que estaba mucho peor educado que estos países. Si bien se aumentó notablemente y pasamos de tener 70% de analfabetos a menos del 35% en 50 años, aún en términos comparativos, Argentina no lograba crecer en la posición relativa en el concierto internacional ante Estados Unidos, Canadá y ante Australia. ¿Qué quiere decir esto? El stock de capital humano, los años de escolarización y mucho menos de inserción secundaria de nuestra población, eran muy pobres en relación a estas potencias de hoy. Entonces, ¿qué tan sólidas eran las bases de ese crecimiento? Y otro aspecto fundamental, la distribución tremendamente desigual, no ya solamente de la riqueza, sino del acceso a la educación. Hay un mapa muy interesante que plantea este artículo que muestra cómo en Canadá y en Australia, territorios todavía más grandes que el nuestro, estaba distribuido de manera muy homogénea las escuelas y la posibilidad de acceder a la educación formal. En Argentina todo lo contrario. Por fuera de Buenos Aires y nuestra región, la pampeana, casi no había chance de poder acceder a la educación. Y justifican en estas diferencias tan estructurales el destino final o el destino siguiente de nuestro país. Por lo tanto, a veces se habla con cierta utopía, a veces algunos creen que una utopía regresiva, yo no me imagino tanto, no la catalogo tanto así, pero efectivamente las bases de ese crecimiento económico tan exponencial que ubicó a Argentina como proveedor de materias primas, como tercer productor mundial atrás de Estados Unidos y Rusia, evidentemente
no eran tan sólidas como algunos interlocutores actuales nos quieren hacer creer. A modo de resumen, la Argentina, el granero del mundo, digamos, tenía un problema en cuanto a la distribución de ese dinero, de ese poder económico. Quiero decir, no todos los habitantes de la Argentina vivían acorde a lo que se pretende marcar esto. No, volvamos a la Argentina, el granero del mundo, a exportar granos y cereales, que en la Argentina vivían todo bien. No, había trabajadores que no estaban en relación de dependencia, había, no sé si esclavitud, pero digo, había sometimiento, había serios problemas también. Había serios problemas y difícilmente una sociedad que tiene desigualdad en la distribución del ingreso, desigualdad en el poder político por una sociedad políticamente excluyente, al menos hasta la ley San Peña de 1912, y también con muchas dificultades para poder progresar de manera efectiva en el concierto internacional de países en cuanto al nivel de educación, que para muchos teóricos es el determinante del crecimiento económico, difícilmente una sociedad así podía engendrar o construir instituciones económicas inclusivas, que generen un desarrollo sostenible en el largo plazo. Así que, sin duda que las bases no eran tan sólidas como nos pretenden hacer creer. Por eso después nace el radicalismo y después viene el peronismo, ¿no? Claro, por eso nace el radicalismo, por eso nace después el peronismo, e insisto, y cada sector social va a construir su propio imaginario de cuál es el periodo utópico al que deberíamos volver. Sin embargo, también hay que destacar algunas cuestiones de este proceso histórico a la luz de la comparación con lo que tenemos actualmente. Un proyecto político consciente, con objetivos claros, que sin duda permitió que el país tenga una infraestructura al menos vial y de comunicaciones a la altura de países de primer mundo. Si uno lo compara con las dificultades que tiene la clase política nacional actualmente en los últimos 10-15 años para ponerse de acuerdo en acuerdos básicos sobre el sendero del país y resolver algunos problemas económicos, claramente hay algo de ese comportamiento político y de esa responsabilidad que no estaría de más imitar. Claro, de toda esa generación. Roque, después vinieron procesos en donde se intentó industrializar a la Argentina, ¿no? Muchas veces cortados por el poder militar, después directamente por el poder económico, y que también fracasaron en el intento, ¿no? De dejar de ser el granero del mundo para ir a una economía mucho más desarrollada, con valor de agregado, industrializada, que son en definitiva la que tomaron también muchos países que hoy son desarrollados. Sí, yo creo que lo podemos hablar en profundidad en otro encuentro. Insisto, cada sector social ubica el mejor momento de su historia en un determinado periodo histórico. Y por supuesto que a partir de la década del 30 y sobre todo después del primer peronismo, hay un cambio radical en el patrón de crecimiento, en el patrón de acumulación y en la distribución del ingreso. Pero insisto, por sí solos no alcanza, ni con los recursos naturales, ni con el sector industrial, por las características de nuestro mercado interno, muy pequeño, y porque el sector agropecuario es el principal generador de las divisas que necesitamos para financiar el crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, con Canadá y con Australia? Ese crecimiento del sector agropecuario, porque son países muy ricos en recursos naturales, más que Argentina, se vio acompañado con el desarrollo de industrias complementarias que generaban los propios bienes de capital. La Argentina del granero del mundo, una Argentina que importaba hasta los fósforos y las velas. Bien de economía primaria. Exacto, ni siquiera producíamos los alimentos más básicos, al menos a principios del siglo XX. Por lo tanto, hay que discutir este modelo utópico. Insisto, algunos autores lo califican como una utopía regresiva. Yo creo que fue un momento importante que ubicó a Argentina en un contexto internacional y que, como vos bien decías, hay un informe muy clásico de Joaquín B. González como ministro de Trabajo de 1904 que pone en cuestión esta cuestión social que vos marcabas, las dificultades socioeconómicas, las dificultades habitacionales, de acceso a la salud y la educación. Evidentemente había problemas estructurales que fueron los que luego detonaron los cambios políticos que iban a venir a continuación. Si seguimos, si seguimos con esta lógica de la Argentina y el granero del mundo, estamos hablando de un país que le sobran 20 millones de habitantes. Un país que le sobra 20 millones de habitantes y que evidentemente la dotación de recursos naturales que tenemos, que otro día lo podemos conversar, no es tan grandiosa como pensamos en comparación con otros países. Evidentemente no alcanza para que Argentina logre superar lo que llama la trampa del desarrollo medio y podamos tener crecimiento sostenido e inclusivo, además, tanto político como socialmente. ¿Qué te lleva al desarrollo? ¿Qué te lleva al desarrollo? Exactamente. Roque, gracias. ¿Hablamos la que viene? Dale, Marcos. Gracias por el tiempo. Un gustazo, como siempre. Roque Cantoya, de la consultora Doxa Data, charlando, poniendo matices, ni todo bueno ni todo malo en esa Argentina del granero del mundo que muchos todavía, por ahora, siguen anhelando.